¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días, así como las preguntas y respuestas. Y bienvenido a Iñaki Guis. Sin nada más que decir, comenzaremos con los resúmenes y las clases del día de hoy. La primera clase que veremos será la clase de español. Y nuestro resumen dice así: así como cada uno de tus compañeros, tú eres distinto, con gustos propios y hábitos particulares. Los individuos de una sociedad se dan cuenta de lo que son gracias a la comparación que hacen con otros grupos sociales diferentes, reafirmando sus gustos, hábitos, creencias e instituciones. Esta identificación no sería posible si solo existiera una cultura en el mundo. Así pues, la diversidad cultural permite la construcción de una identidad propia de los grupos sociales, así como su valoración como algo importante y único en el planeta. El origen de las lenguas está relacionado con la historia de la humanidad y las interacciones sociales. El estudio de su evolución ha llevado a los lingüistas, quienes son los especialistas en el estudio del lenguaje, a proponer que las lenguas se agrupen en familias. Esto explica por qué hay unas que se parecen entre sí y otras que son tan distintas. El español proviene del latín, la lengua que se hablaba en la antigua Roma y que fue llevada por la península ibérica durante la expansión del Imperio Romano. Por eso, todas las lenguas que provienen del mismo origen se les llama lenguas romances, como el francés, el italiano, el portugués o el catalán. La etimología es el estudio del origen de las palabras. En el español, varias de ellas se han formado a partir del latín, del griego o del náhuatl. Conocer la etimología de las palabras nos permite saber su historia, incluso entender por qué las palabras se escriben con cierta letra o por qué se acentúa. Cada lengua del mundo guarda parte de su historia en su escritura y la formación de palabras. Y las preguntas de la clase de español dicen así: ¿has escuchado palabras en otras lenguas? ¿Qué semejanzas y diferencias tienen con el español en la pronunciación? Sí, y las semejanzas es que se derivan de la misma base, por lo que suenan muy similar. Las diferencias es la composición de las palabras. ¿Conoce la escritura de palabras en otras lenguas? ¿Cómo se escriben? Sí, y muchas con el mismo grafismo. ¿Cómo es que el contacto entre culturas enriquece a la lengua? Al conocer nuevos significados, palabras y culturas. ¿De qué manera la etimología de una palabra enriquece el vocabulario, conociendo sus variables, su origen y dónde se acentúan? Como por ejemplo, si en la antigüedad el griego y el latín enriquecieron al español, ¿cuáles lenguas modernas crees que lo sigan enriqueciendo? Las que mantienen contacto continuo con este. Y continuaremos con la clase de formación. Y el resumen dice así: según la fracción 1 del artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son ciudadanos del país los hombres y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido 18 años de edad. Esto significa que únicamente las personas que hayan cumplido la mayoría de edad pueden ejercer plenamente los derechos propios de la ciudadanía, entre los que destacan votar y ser votado, hacer peticiones a la autoridad en materia política, formar parte de organizaciones políticas y ocupar cargos políticos. En nuestro país, al cumplir 18 años, una persona accede al ejercicio de derechos políticos y sociales que permiten intervenir en las decisiones gubernamentales. Por ejemplo, elegir a sus representantes a través del voto y también, si así lo decide, proponerse para ser votada y elegida como representante de otras ciudadanías y otros ciudadanos. Al ejercer tu ciudadanía, participas en el ejercicio de opinar sobre aquello que quieres que mejore en tu entorno, en tu país o en tu escuela. Opinar, tomar decisiones y ejercer tus derechos te permite, como adolescente que estudias la secundaria en México, ejercer tu ciudadanía. Lo importante es saber que en México contamos con instituciones públicas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las que podemos acudir cuando se niegue el ejercicio de la ciudadanía o de los derechos humanos. ¿Eres ciudadana o ciudadano activo? No. ¿De qué manera asumes esa ciudadanía en tu comunidad, en tu escuela o con tu familia, conformando la sociedad y participando en decisiones que me afectan, y en el mundo, formando parte de una sociedad? ¿Cuál es la importancia de asumirse como ciudadanos o ciudadanas a ser una sociedad democrática? Y ya para finalizar el día de hoy, acabaremos con la clase de artes, y el resumen dice así: al cuerpo y a la voz del actor se le añade un factor determinante, el entorno.
Concentrarte en aquellos aspectos sonoros del entorno, tales como los sonidos incidentales, los efectos sonoros, pero sobre todo la presencia de la música. El cuerpo, el espacio y el tiempo son elementos comunes a todas las manifestaciones artísticas. En el teatro, el cuerpo está dado por el actor. En cambio, la escenografía, la iluminación y la sonorización ayudan a delimitar el espacio y el tiempo. Existe un espacio y un tiempo reales, es decir, un lugar donde ocurre la representación teatral y la duración de la obra. El espacio y el tiempo ficticios tienen que ver con los lugares y épocas imaginarias en que ocurren las obras de teatro. La escenografía es un elemento espacial que ayuda a entender y sentir al espectador cerca de donde se sitúa la obra, un castillo, un campo abierto, un desierto o en el interior de una casa. Una buena escenografía no solo indica los espacios donde se desarrolla la obra teatral, sino que ayuda a generar un ambiente que provocará emociones al público. La escenografía guarda estrecha relación con las artes visuales, la arquitectura, la historia, la música y la iluminación. El escenógrafo es el artista profesional encargado del diseño escenográfico. Los escenógrafos también pueden abarcar otros aspectos del diseño visual de una obra de teatro: la utilería, la iluminación, el vestuario y el maquillaje. Los dramaturgos, autores literarios de las obras de teatro, dan información en las acotaciones de sus textos acerca de los espacios en que se desarrolla la obra. Sin embargo, la decisión final la toma el director de escena. En la clase de artes del día de hoy no hay preguntas, pero sí hay una actividad, se las voy a dejar aquí. Realiza un storyboard, es decir, dibuja los espacios en donde sucede la obra ordenados del inicio al final. Por ejemplo, si tu obra ocurre en el campo, en una choza o en una montaña tenebrosa, harás esos 3 dibujos en el orden en el que se presentan en el cuento o narración. De ser posible, utiliza la aplicación Pixton para elaborar estos dibujos, los que serán su primer diseño escénico. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Si crees que le puede ser útil a alguien más, recuerda compartirlo. Nos apoyas mucho si ves los videos completos. Muchas gracias y hasta la próxima.